¿Quién fue realmente Pedro Infante? ¿Un simple actor de la época de oro? ¿Un cantante ranchero como tantos otros? ¿O el verdadero corazón de México? Para el mundo entero fue un ídolo. Para millones de mexicanos fue un hermano, un padre, un amante imposible. Éxito, tragedia, eternidad. Pedro Infante no solo interpretaba canciones, las vivía, las sufría, las entregaba como si fueran parte de su propia sangre. Cada verso era un pedazo de su alma, cada escena en la pantalla una confesión disfrazada de ficción. Sus películas llenaban las salas, sus canciones recorrían radios y cantinas, pero lo más impactante es que su figura se convirtió en un espejo en el que todo México se veía reflejado. El hombre trabajador, el soñador incansable, el que sufre por amor y el que celebra la vida entre guitarras y tequila. Pero ¿qué secreto se escondía detrás de la sonrisa más carismática del cine mexicano? ¿Qué tan alto voló este ídolo? ¿Y cómo fue que terminó cayendo, literalmente, del cielo? La historia de Pedro Infante es la de un hombre que nació en la pobreza, alcanzó la gloria y encontró la muerte en un instante que aún hoy duele recordar. Sin embargo, su muerte no acabó con su mito. Por el contrario, lo convirtió en leyenda. Este documental no es solo un repaso de fechas y canciones. Es una búsqueda. 3 pruebas que demuestran por qué Pedro Infante sigue vivo en la memoria colectiva. Su éxito imparable, la tragedia que lo convirtió en mártir y el legado que, más de medio siglo después, aún late en cada rincón de México. Dicen que cuando murió, todo un país se vistió de luto. Dicen también que algunos jamás creyeron en su partida, que siguieron asegurando haberlo visto en pueblos lejanos, cantando en cantinas escondidas, caminando entre la gente común. Mito urbano o verdad oculta. Lo cierto es que, mientras haya una voz que entone Amorcito Corazón, Pedro Infante sigue vivo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo la historia de un artista, es el relato de un hombre que trascendió el tiempo, que se convirtió en la esencia misma de un pueblo, y que, aún en la muerte, sigue siendo eterno. ¿Estás listo para descubrir las pruebas de por qué Pedro Infante es, y siempre será, una leyenda? Pedro Infante nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, en el seno de una familia humilde. Su padre, Delfino Infante, era carpintero. Su madre, Refugio Cruz, dedicada al hogar. Desde niño, Pedro aprendió el oficio de la madera, trabajando junto a su padre en el taller, rodeado del olor a aserrín y el sonido constante de martillos y sierras. Sin embargo, entre tablas y clavos también nacía otra pasión, la música. En las calles polvorientas de Guamúchil, donde más tarde la familia se estableció, el pequeño Pedro comenzó a distinguirse por su voz cálida y potente. Cantaba en reuniones familiares, en fiestas del barrio, acompañado de una guitarra que parecía ser una extensión de sus propias manos. La gente lo escuchaba y quedaba fascinada. Había en ese niño algo que escapaba a la rutina, un brillo distinto en la mirada, un magnetismo inexplicable. En aquellos años, México atravesaba cambios profundos. La revolución había dejado cicatrices, pero también una nueva esperanza de identidad nacional. La música ranchera, con sus letras de amor, desamor y orgullo patrio, comenzaba a consolidarse como el alma sonora del país. Y en ese contexto, un adolescente campesino con sueños imposibles se atrevió a imaginar un futuro diferente. Pedro no nació con privilegios. Su infancia estuvo marcada por la escasez, ropa remendada, jornadas largas de trabajo y un horizonte en apariencia limitado. Sin embargo, ese contraste entre carencia material y riqueza emocional fue moldeando su carácter. En cada tablón que pulía en el taller, en cada canción improvisada bajo el cielo sinaloense, Pedro iba tallando su destino, sin saber que un día sería la voz de toda una nación. Los primeros escenarios de Pedro fueron improvisados, cantinas pequeñas, fiestas populares, plazas donde los campesinos se reunían a descansar después de la jornada. La guitarra y su voz eran sus únicas armas. Allí comenzó a forjar una relación íntima con el público, miradas que lo alentaban, palmas que marcaban el ritmo, lágrimas de quienes encontraban en sus canciones un reflejo de sus propias historias. Ese contacto directo con la gente común lo marcaría para siempre.
Pero ser un joven talentoso en un rincón apartado de México no bastaba para alcanzar la gloria. Hacía falta coraje, sacrificio y un salto hacia lo desconocido. Ese salto llegó cuando decidió viajar a la Ciudad de México, el centro neurálgico de la música, el cine y la radio. Dejó atrás el taller de carpintería, la seguridad del hogar y la certeza de un futuro modesto, para arriesgarse a todo en busca de un sueño. La llegada a la capital no fue fácil. Como tantos provincianos, Pedro enfrentó la indiferencia, la competencia y la precariedad. Sin embargo, su carisma lo distinguía. No era solo un cantante, era un narrador de emociones. Su voz podía ser dulce como un susurro o potente como un grito de guerra. Y poco a poco, esa cualidad empezó a abrirle puertas. Cuentan que en las audiciones iniciales algunos productores lo subestimaban. Decían que era solo un muchacho más con guitarra. Pero bastaba escuchar una estrofa de su boca para que la sala entera enmudeciera. Había en su interpretación una sinceridad brutal, una autenticidad imposible de fingir. Ese era el primer paso de un recorrido que lo llevaría del anonimato a convertirse en un mito. Así comenzó a gestarse la historia, la de un joven humilde que, armado con nada más que su voz y su fe, desafió al destino. El muchacho de Guamúchil estaba listo para conquistar la radio, el cine y el corazón de millones. Nadie lo sabía aún, pero México estaba a punto de conocer a su ídolo eterno. El joven de Guamúchil que llegó con una guitarra y un sueño a la Ciudad de México, pronto encontró su destino entre micrófonos, estudios de grabación y reflectores. Lo que comenzó como presentaciones modestas en radio local terminó convirtiéndose en una de las carreras más sólidas y queridas de la música y el cine latinoamericano. Pedro Infante no solo se hizo escuchar, conquistó el alma del pueblo. En la década de los años 40, México vivía el auge de la llamada época de oro del cine nacional. Actores, directores y cantantes llenaban las pantallas de historias que retrataban tanto la vida urbana como la rural, mezclando drama, comedia y música. Fue allí donde Pedro encontró un terreno fértil para desplegar su talento. No era solo un cantante con voz privilegiada. Su carisma y autenticidad lo convirtieron en un actor natural, capaz de emocionar al público con un simple gesto. Su voz, cálida y a la vez potente, lo distinguió inmediatamente en el ámbito musical. Canciones como Amorcito Corazón, 100 años, Bésame mucho o Carta a Eufemia se volvieron himnos populares. Eran melodías que sonaban en las radios, pero sobre todo que se cantaban en las calles, en las fiestas familiares, en las cantinas. Pedro Infante logró algo que pocos artistas consiguen: que la gente sintiera sus canciones como propias. Cada letra de amor o desamor parecía escrita para el oyente mismo, y esa conexión íntima lo catapultó a la cima. Pero su grandeza no se limitó a la música. El cine lo abrazó con la misma pasión. Más de 60 películas llevaron su nombre en los créditos, muchas de ellas convertidas en clásicos inmortales. Nosotros los pobres, 1948, y Ustedes los ricos, 1948, mostraron su faceta más humana. El hombre humilde que lucha contra las injusticias y que, pese a todo, conserva la nobleza y la esperanza. Esas cintas no eran solo entretenimiento. Eran retratos de un México herido pero lleno de dignidad, y Pedro se convirtió en su rostro más visible. El público encontró en él un espejo. No era un galán inalcanzable ni un héroe ficticio. Era el vecino, el amigo, el hermano. Su naturalidad frente a las cámaras le permitió encarnar al pueblo mismo, y eso generó una identificación masiva. En las salas de cine, la gente lloraba, reía y cantaba con él, como si formara parte de sus propias familias. El reconocimiento internacional no tardó en llegar. En 1957, su interpretación junto a María Félix en Tizoc lo llevó a obtener el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín y el Globo de Oro en Hollywood a la mejor película extranjera. Era la consagración absoluta. Pedro Infante, el muchacho carpintero de Guamúchil, se convertía en embajador de México ante el mundo. Detrás de cada éxito, sin embargo, se escondía un ritmo de vida vertiginoso. Grabaciones de día, rodajes de noche, giras interminables, entrevistas, compromisos sociales. Pedro parecía incansable, pero su entrega total al trabajo,
escondía también una ansiedad profunda, la de no defraudar nunca a su gente, de mantener siempre viva la conexión con quienes lo habían elevado al trono de ídolo nacional. Lo cierto es que en esos años Pedro tocó la cima. Ningún otro cantante o actor generaba tanto fervor, tanto cariño genuino. Era el hombre más popular de México, admirado por mujeres, respetado por hombres y venerado por niños que soñaban con ser como él. La leyenda comenzaba a tomar forma, aunque él aún no lo supiera. En cada aplauso, en cada sala abarrotada, en cada disco vendido, Pedro Infante estaba escribiendo la primera gran prueba de por qué se convirtió en leyenda. Porque supo transformar su talento en un símbolo universal, porque su voz y su imagen se fundieron con la identidad misma de un país. El brillo de los reflectores parecía infinito, pero como toda luz intensa, proyectaba también sombras profundas. Pedro Infante, ya convertido en el hombre más querido de México, no era inmune a los sacrificios que la fama exigía. Mientras el público lo veía como el prototipo de la alegría, la nobleza y el amor romántico, en su vida personal se gestaba un torbellino de pasiones, compromisos rotos y un peligroso gusto por la velocidad y el riesgo. Su vida amorosa fue tan intensa como sus canciones. Estuvo casado con María Luisa León, una mujer mayor que él, que le brindó apoyo incondicional en los primeros años de su carrera. Sin embargo, la fama lo llevó a un torbellino de romances y relaciones paralelas. Lupita Torrentera, actriz con la que tuvo 3 hijos, fue quizá la más significativa, pero no la única. Entre rumores, encuentros secretos y titulares de prensa, Pedro se convirtió en protagonista de historias que parecían salidas de un guión cinematográfico. La contradicción era evidente. En la pantalla encarnaba al hombre fiel y sufrido, pero en la vida real no podía escapar de sus propios impulsos. Aquello, lejos de hundirlo ante la opinión pública, lo volvía aún más humano. El público lo perdonaba todo, porque veían en él no a un santo, sino a un hombre de carne y hueso, vulnerable y apasionado, tan propenso a equivocarse como cualquiera de sus admiradores. Pero no solo el amor marcaba su vida fuera de cámaras. Había en Pedro un deseo irrefrenable de libertad, de superar límites. Esa necesidad lo llevó a encontrar en la aviación un escape y una obsesión. Convertirse en piloto fue para él un sueño paralelo a la música y el cine, un símbolo de independencia y aventura. El rugido de los motores y la sensación de volar le daban algo que ni la fama ni el dinero podían ofrecerle: paz interior. Sin embargo, ese amor por volar escondía también un riesgo fatal. Pedro no solo pilotaba con pasión, sino con una temeridad que inquietaba a muchos. Ya había sobrevivido a varios accidentes aéreos que parecían advertencias del destino. Pero él insistía: volar era tan parte de su vida como cantar. Tal vez, en el fondo, sabía que la gloria tenía un precio, y estaba dispuesto a pagarlo. Los años 50 fueron así, una mezcla de consagración artística y tensiones personales. Éxitos en taquilla, discos que batían récords, premios internacionales, pero también un hombre desgastado por los excesos y atrapado entre múltiples vidas. La del ídolo perfecto frente al público, la del amante indomable en la intimidad y la del piloto que buscaba en el cielo una libertad que la tierra no podía darle. Esa contradicción constante lo fue llevando poco a poco hacia el borde del abismo, porque mientras más alto volaba, tanto en sentido literal como figurado, más cerca estaba de la caída. Y esa caída, cuando llegó, sacudió a toda una nación. Era la mañana del 15 de abril de 1957 en Mérida, Yucatán. Pedro Infante había despegado en un avión carguero Consolidated B-24 convertido, piloteado por él mismo, acompañado de un ingeniero y un mecánico. El cielo parecía despejado, pero el destino tenía preparado un golpe que aún hoy retumba en la memoria mexicana. A los pocos minutos de levantar vuelo, el motor falló. El avión perdió altura y se precipitó sobre una zona habitada. El impacto fue devastador. Las noticias corrieron como pólvora. En cuestión de horas, la radio y los periódicos confirmaban lo impensable. Pedro Infante había muerto. El ídolo, el eterno galán, la voz que representaba a todo un pueblo, se había apagado de manera brutal y repentina. Tenía apenas 39 años. México entero quedó paralizado. Las fábricas detuvieron sus máquinas. Las oficinas quedaron en silencio. Las plazas se llenaron de murmullos y lágrimas.
Nadie quería creerlo. Algunos se negaban, convencidos de que debía tratarse de una confusión, de un rumor infundado. ¿Cómo podía morir Pedro Infante, si era inmortal en la pantalla y eterno en la música? Las imágenes de su funeral se grabaron a fuego en la memoria colectiva. El cuerpo del ídolo fue trasladado a la Ciudad de México, y allí ocurrió algo nunca visto. Una marea humana tomó las calles. Cientos de miles de personas acudieron a despedirlo. Se calcula que más de 1 millón de mexicanos acompañaron su cortejo fúnebre, desbordando la Basílica de Guadalupe y las avenidas principales. El llanto era general. Se escuchaban sollozos, oraciones y, de manera espontánea, las canciones que él había inmortalizado. Las escenas eran sobrecogedoras. Mujeres desmayándose al ver el ataúd, hombres con el sombrero en el pecho, niños cantando Amorcito Corazón entre lágrimas. Los periódicos titularon «El día que México lloró». No era una exageración. Nunca antes, ni después, un artista provocó semejante duelo nacional. El gobierno declaró honores de héroe y la prensa internacional cubrió la tragedia como un acontecimiento de escala continental. En los noticieros de Estados Unidos, España y América Latina se repetía la misma imagen. Un país entero de rodillas ante la pérdida de su ídolo. Sin embargo, junto con el dolor, nació también el mito. Muchos se resistieron a aceptar su muerte. Circularon rumores de que Pedro había sobrevivido y se ocultaba en algún rincón de México, cansado de la fama. Décadas más tarde, aún habría quienes aseguraban haberlo visto, bajo otros nombres, cantando en cantinas olvidadas o caminando como un hombre común. Esa negación colectiva mostraba algo más profundo. México no estaba dispuesto a dejarlo ir. La tragedia del avión no solo marcó el fin de una vida, sino el inicio de una leyenda. El hombre de carne y hueso se extinguió, pero el símbolo apenas comenzaba a crecer. En la memoria de millones, Pedro Infante dejó de ser mortal para convertirse en mártir, en un ángel caído que, paradójicamente, nunca dejaría de volar. Así se selló la segunda gran prueba de por qué Pedro Infante es leyenda, porque su muerte, lejos de borrar su figura, la multiplicó hasta el infinito, convirtiéndose en un duelo eterno que unió a todo un país. La muerte de Pedro Infante no puso fin a su historia. Al contrario, abrió un capítulo nuevo, el de la inmortalidad cultural. A más de medio siglo de aquel fatídico 15 de abril de 1957, su voz sigue sonando en cantinas, en bodas, en serenatas, en fiestas patronales y hasta en karaokes modernos. Cada generación descubre sus canciones como si fueran nuevas, porque en ellas late la esencia de México, el amor apasionado, la melancolía del desamor, el orgullo de ser del pueblo y la esperanza de seguir adelante. Amorcito Corazón, 100 años, La que se fue, Bésame mucho o Cartas marcadas son más que melodías, son patrimonio emocional. No hay familia mexicana que no tenga una historia ligada a una de estas canciones. Un padre que le cantó a su hija en su boda, un abuelo que entonaba rancheras en la sobremesa, una madre que lloraba escuchando la radio. Pedro Infante se convirtió en la banda sonora de la vida cotidiana de millones. El cine también conserva su legado intacto. Películas como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos o Pepe el Toro son consideradas clásicos imperecederos. No son solo historias de ficción, son retratos de un México que luchaba entre la pobreza y la esperanza, entre la injusticia social y la fe en la vida. Pedro, en esos papeles, encarnó la dignidad del hombre humilde, y por eso nunca fue olvidado. Cuando hoy se transmiten esas cintas en televisión, siguen generando lágrimas y sonrisas, como si fueran estrenos. Más allá del arte, su figura trascendió hacia el mito. Muchos mexicanos se negaron a aceptar su muerte. Años después comenzaron a circular leyendas urbanas, que Pedro había sobrevivido al accidente, que se escondía en algún pueblo remoto, que había adoptado otra identidad. Incluso hubo un personaje apodado Antonio Pedro, que aseguraba ser él, alimentando aún más la fantasía. La idea de que Pedro Infante vive se convirtió en una creencia popular repetida en canciones, grafitis y conversaciones de sobremesa. Ese mito urbano, aunque improbable, demostró algo profundo, la necesidad del pueblo de mantener viva a su figura, aunque fuera en la imaginación.
La devoción hacia él adquirió tintes casi religiosos. En Guamúchil, su tierra adoptiva, se erigió un mausoleo que se volvió lugar de peregrinación. En la Ciudad de México, estatuas y calles llevan su nombre. Cada aniversario de su muerte, multitudes se congregan para cantarle, como si estuviera presente. Su tumba nunca está sola. Flores, guitarras y voces lo acompañan día y noche. Incluso en la cultura popular contemporánea, Pedro Infante sigue apareciendo. Cantantes de nuevas generaciones versionan sus temas, y sus películas son referencia obligada en la historia del cine latinoamericano. Para muchos, él fue el molde del ídolo, carismático, talentoso, humano y trágico. Después de Pedro, todos los artistas mexicanos son comparados, consciente o inconscientemente, con él. El legado de Pedro Infante es, en definitiva, triple. Es musical, porque dejó un repertorio que aún emociona y que se sigue interpretando. Es cinematográfico, porque encarnó al pueblo en la pantalla y elevó al cine mexicano a niveles internacionales. Y es mítico, porque su figura trascendió la realidad y se convirtió en un símbolo eterno. Esa es la tercera gran prueba de por qué Pedro Infante es leyenda, porque aún en la muerte se transformó en un mito inmortal, en un reflejo eterno del alma de México. Pedro Infante nació entre la madera y la pobreza, pero soñó con algo más grande que él mismo. Su voz lo llevó de las calles polvorientas de Guamúchil a los escenarios internacionales. Su carisma lo convirtió en el rostro del pueblo en la pantalla grande, y su muerte lo selló como mártir de una nación entera. 3 pruebas bastan para comprender por qué, más de 60 años después, su nombre sigue brillando. El éxito arrollador que lo hizo ídolo, la tragedia que lo convirtió en mito y el legado que aún palpita en cada rincón de México. La fama le dio todo: amor, fortuna, reconocimiento mundial. Pero también se lo quitó en un instante, en ese avión que cayó del cielo como metáfora cruel de un hombre que siempre vivió volando alto. Sin embargo, lo que la muerte no pudo apagar fue la llama de su memoria. Pedro Infante no murió aquel 15 de abril de 1957. Vive en cada serenata, en cada lágrima que brota al escuchar 100 años, en cada sonrisa que despierta amorcito corazón. La gloria, lo sabemos, puede brillar como el sol, pero también puede quemar. Pedro Infante fue víctima de esa dualidad, un hombre de carne y hueso que cargó con el peso de ser un símbolo, que buscó libertad en el cielo y terminó convirtiéndose en leyenda en la tierra. Su historia es advertencia y homenaje a la vez. Advertencia de lo frágil que es la vida incluso para los ídolos más grandes, y homenaje a la fuerza inmortal de la cultura popular. Hoy, al recordar su voz y su sonrisa, comprendemos que Pedro no fue solo un artista, fue la personificación de un pueblo entero. El carpintero que se volvió actor, el amante apasionado que inspiró canciones eternas, el piloto que buscó tocar las nubes. Pedro Infante fue, es y seguirá siendo el ídolo eterno de México. Y ahora la pregunta es para ti. Para ti, ¿Pedro Infante sigue siendo el mito eterno, el hombre que nunca murió en el corazón de México, o solo un recuerdo lejano de otra época? Escribe tu opinión en los comentarios, comparte este video con quienes aún cantan sus canciones, y no olvides suscribirte para seguir descubriendo las verdades ocultas detrás de las leyendas. Porque la historia de Pedro Infante nos recuerda algo universal. Los ídolos mueren, pero las leyendas jamás.